Hola, gente de YouTube. Bueno, esta vez voy a hacer un video un poco diferente de lo que los tengo acostumbrados a hacer. Y me gustaría por ahí clarificar ciertas cosas. Em, no estoy queriendo abarcar mucho y conociendo poco, sino que simplemente me puse a pensar que además de toda esta pasión de Stephen King y de los libros y la literatura y de las canciones y etcétera, 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 creo que es una idea común que a todos se nos ocurre en un determinado momento. Nosotros compartimos una idea de que alguien más le debe haber pasado o alguien más debe tener la duda o alguien más de mi generación, de mi edad, eh, lo debe compartir. ¿A qué voy con esto? A lo siguiente, que lo que les voy a compartir ahora en este video no son libros, no son canciones, no son ni siquiera conceptos, sino que lo que les voy a compartir y quizás los sorprenda son videojuegos. Videojuegos. Pero, y esta es la diferencia, eh, son videojuegos, o sea, le quiero hablar al tipo generacional mío. Yo soy un tipo que está por cumplir 40 años. Vamos a dejar de lado todos los conceptos en cuanto a videojuegos de esos, porque estoy seguro que están equivocados y tienen una concepción errónea de lo que son los videojuegos. Para que ustedes se hagan una idea, hay un documental en la plataforma que todos conocen que cuenta la historia de los videojuegos y a su vez tira como dato que la industria de los videojuegos mueven más dinero o inclusive, sí, mucho más dinero que lo que serían las producciones cinematográficas en cuanto a ganancias. Esto es algo muy capitalista igualmente, la idea mía no es eso, sino que les quiero decir que videojuegos para chicos, para niños, ese concepto es un concepto totalmente erróneo. Hoy por hoy el videojuego concentra muchísima gente y muchísimas producciones, muchísimo dinero, muchísimo trabajo para realizar un solo videojuego, en el cual no solo está implicado la temática del juego y no solo está implicado cómo jugamos ese juego, sino que está implicado las gráficas, el guión, los juegos tienen un guión determinado, eh, sobre todo también lo que es la clasificación de los videojuegos, que es a lo que voy. Estos videojuegos que yo les voy a nombrar, por supuesto que no son para niños. El grado de violencia que tienen estos juegos no son para niños. ¿Por qué hablar de videojuegos? Porque sería más o menos hablar lo mismo de líneas argumentales. Ustedes tienen películas que son excelentes, maravillosas, ganan Oscars, ustedes los dan de tener en su recuerdo. Hay libros, novelas, cuentos que son excelentes, ustedes los deben tener en sus recuerdos. Y hay videojuegos que son maravillosos, que a gente que le gustan los videojuegos les resultan una cosa maravillosa. Un videojuego es como una película, una muy buena película. La única diferencia es que ustedes son los protagonistas. Cuando ustedes comprendan ese concepto, se van a dar cuenta que los videojuegos dejan de ser algo para chicos, para niños. De hecho, los videojuegos que yo les voy a nombrar, les vuelvo a repetir, tienen conceptos y tienen guión y tienen una estructura tan determinada que los pueden llegar a emocionar como una de las mejores películas que hayan visto antes. Hecha esta introducción, les voy a comentar, digamos, el primer videojuego que yo les recomiendo, pero se los recomiendo muy superficialmente. ¿Por qué? Porque todos los deben haber jugado y seguramente todos deben tener una copia. Pro Evolution Soccer. Estoy hablando en cuanto a líneas argumentales, lo básico de lo básico, partido de fútbol. El Pro Evolution Soccer, si bien es un excelente videojuego, no,
por ser un videojuego de fútbol, digamos, no tiene mucha capacidad como para irse renovando. Eh, a lo sumo algunos movimientos, algunas cinemáticas, algunos gráficos. Pero se los recomiendo igual porque cuando ustedes están con amigos, si tienen más o menos la edad mía, se van a divertir muchísimo. Siempre y cuando lo jueguen con amigos. Se pueden divertir jugándolo solo, pero siempre y cuando sea con amigos. Esa es la parte fundamental. Jueguen este, miren lo que yo tengo, 2012. O jueguen el que sea, porque la idea es compartir y la idea es divertirse entre amigos en ese encuadre de videojuego. Si queremos pasar a ciertos videojuegos ya un poco más personales, un poco más individuales, tengo unos cuantos acá para recomendarles. Y les vuelvo a repetir, aquella persona que les diga que los videojuegos son para chicos, no ha jugado a un videojuego. Y más en estas circunstancias tan pero tan favorables como es la tecnología actual. Si ustedes me preguntan y si quieren podemos hacer un video aparte, yo creo que los videojuegos anteriores eran mucho mejor. Pero siempre hay joyitas ahora que uno puede determinar. Obviamente que les estoy hablando de videojuegos de PlayStation 3, no les voy a hablar ni de 4 ni de las PCs avanzadas, porque yo lo que rescato no son las gráficas. Eh, Rescato el guión, la historia, lo que ustedes pueden llegar a sentir a mi edad con un videojuego. ¿Vamos? BioShock. Clasificación M. Maduros. A eso voy con las clasificaciones. BioShock es un videojuego de ciencia ficción, pero de una ciencia ficción muy realista. Toma mucho de lo que es, digamos, la ingeniería genética y de cómo una persona puede volverse totalmente egomaníaca si tiene el poder para hacerlo. Nos encontramos en un accidente de avión, ese accidente de avión nos lleva a terminar con el avión todo destrozado en el mar, pero terminamos en una especie de edificación que nos lleva a lo profundo del mar, en donde descubrimos la historia de un científico que se aisló completamente del mundo para poder encontrar la gran evolución, el gran progreso humano, el gran progreso humano degenerado. Nos encontramos con un tipo que modifica el ADN, modifica el mapa genético para realizar cambios en los seres humanos, pero con un marketing determinado. Todo modificación se puede comprar. Tendrían que jugar el videojuego y verían lo que es una historia desarrollada en un videojuego. BioShock debe ser uno de los mejores videojuegos que se han hecho. No solo por la jugabilidad, sino por el argumento que tiene, dónde está situado, y si ustedes lo pueden adquirir en versión española, porque lamentablemente no sé si hay una versión latinoamericana, pero igualmente la española sirve muchísimo, escuchando los ruidos, las conversaciones, y cómo toda esa gente, esa masa que se estableció en el fondo del mar se fue degenerando a medida que el progreso fue evolucionando. Terrible, terrible, terrible videojuego. Por eso se los recomiendo primero. Acá ustedes van a ver que no necesariamente los videojuegos son para chicos. Siguiente. Resident Evil 5. Creo que no hace falta. O sea, este videojuego no va dirigido a los gamers, no va dirigido a aquellas personas menores de edad, más chicos que yo, que la tienen recontra clara y se saben el P y PA de cada videojuego. Este video va dedicado a personas de mi edad que quieran incursionar en videojuegos maduros, como dice la clasificación. M. Resident Evil 5, ustedes deben saber toda la saga, más que nada por las películas que no tienen nada que ver con los videojuegos.
Pero nada, se libera un virus. Ya todos creo que deben conocer, aunque sea por una forma indirecta, de qué funciona la cosa. Ese virus se libera, conforma una población zombie, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene de especial este juego que yo les recomiendo? Está ambientado en África y la ambientación en la ciudad de África es la que se lleva todos los premios. Tienen que jugarlo, pero se lleva absolutamente todos los premios. Esa ambientación, esa desesperación de que el zombie te está por caer es lo que me lleva a recomendar este videojuego y el videojuego que sigue, que también tiene el tema de lo que sería zombies. Eh, Estoy hablando de Dead Island. No tengo ahora acá la carátula. Pero si yo les digo Dead Island, perdón, en la plataforma de videojuegos, ustedes lo van a sacar enseguida porque es un juego muy famoso. Dead Island toma la estructura, digamos, de 4 protagonistas. Uno puede encapsularse en ese personaje, es variado para elegir, pero lo que llama la atención de ese videojuego es cómo está ambientado y cómo en primera persona, Resident Evil es en tercera persona, en primera persona, ese videojuego nos hace sentir que estamos en una isla infectada de zombies. Que yo se los hable, que yo se los describa o que intente que ustedes se hagan la idea, puedo llegar a formárselas muy bien, pero lo tienen que jugar para darse cuenta de lo que les estoy diciendo. Se van a sentir en la isla, más si lo juegan de noche, más si lo juegan con los auriculares. Excelente, excelente videojuego, en cómo está ambientado, cómo está hecho, la jugabilidad del videojuego, cómo nosotros podemos intentar sobrevivir en esa isla y tenemos una amplia gama de elecciones y una amplia gama de armas que podemos encontrar por ahí, por decirles un remo. Pero bueno, se los dejo ahí. Siguiente videojuego. Devil Within. Devil Within, si ustedes colocan en YouTube, y les vuelvo a repetir, este videojuego, este video está dedicado a personas de miedo. Si ustedes colocan el video en YouTube, pongan trailer de Devil Within, uno de los mejores trailers, parece una película de terror. Y de hecho, el juego es de terror. Un policía que en un determinado momento se encuentra investigando una serie de muertes en una especie de psiquiátrico, en un hospital, pero que de alguna manera se enraiza, se une, se conecta con una dimensión paralela. Bebe una pequeña frase de lo que es toda la mitología de Lovecraft, pero ¿cómo está hecho? Impresionante. Impresionante. Continúo porque creo que este video se haga largo y además quiero mostrarles otros videojuegos. Killzone. Killzone. En este caso Killzone 2. Establece una guerra entre una raza extraterrestre y humanos. Es uno de los mejores shooters que he jugado. Uno de los mejores shooters que he jugado. Por el realismo, por las armas, por el guión, por las misiones. Uno de los mejores shooters que se ha jugado. Creo que Killzone solo se puede llegar a comparar, y en cuanto a lo que nosotros podemos entender en cuanto a la edad nuestra, se puede llegar a comparar solamente con Call of Duty. Call of Duty 4, Modern Warfare. De más está decirle que Call of Duty es un videojuego violento, muy violento, es un videojuego de guerra y es un videojuego en primera persona. Violento, de guerra, primera persona. ¿Cómo está hecho el videojuego? Y cómo ustedes pueden llegar a ver las diferentes batallas. Pero no estoy hablando de batallas en primera persona solamente, sino de
cómo la tecnología se impuso en las guerras actuales, en las que ustedes pueden llegar a comandar un dron. Ese es el escalofrío mayor que ustedes pueden llegar a sentir si juegan ese videojuego. Va, escalofrío en mi caso, capaz que a ustedes no les resulta, o sea, pero más allá del guión, que por supuesto, a ver, estamos hablando de un videojuego que yankee, los malos siempre son los de afuera, nunca los de adentro, pero igualmente tiene ciertas aristas en las cuales nos podemos enfocar en que eh, la guerra siempre se va a producir en cualquier lugar y en cualquier momento, ya sea con grupos insurrectos, ya sea con países insurrectos, ya sea con lo que sea. Cuando digo insurrectos no me refiero especialmente a la rebeldía, sino a lo que a ellos les resulta insurrecto. Vamos a dejar de lado lo que es la moralidad y el tema de las guerras y el tema de los países y eso. El videojuego en sí vale la pena. Porque es una experiencia única, que es como como lo fue Pro Evolution Soccer y como lo va a ser unos cuantos videojuegos que le voy a nombrar acá. Es una experiencia única que ustedes tienen que experimentar. Anímense, cómprenlo, consíganlo, pónganse una noche a jugar de verdad, en serio, a sentarse, tener el control y a jugar de verdad y a seguir la línea argumentativa del videojuego. El videojuego es como una película. Yo tenía una profesora en la secundaria que nos decía, el teatro funciona en forma ambivalente. Ellos me ofrecen una cosa, pero yo también tengo que estar predispuesto totalmente a creerla y predispuesto a escuchar toda esa estructura que se me ofrece. ¿Eh? Porque obviamente si estoy en una obra de teatro y digo, ay, no me tengo que ir a comer, ahora me tengo que ir a juntar. No, requiere un esfuerzo de parte nuestra. Las películas requieren un esfuerzo de parte nuestra cuando estamos en el cine. Requieren que nosotros nos concentremos en eso. Los videojuegos es exactamente lo mismo. Tenemos que concentrarnos y predisponernos a que el guión del videojuego nos lleve. Y les puedo asegurar, se los puedo asegurar, después se van a acordar de mí, que es una experiencia única. Sobre todo en este último videojuego que les dije. Continuamos. Uncharted 2. Este videojuego no tiene clasificación M, no es un videojuego para adultos. Es un videojuego más bien para jóvenes. Pero ¿qué es lo que tiene Uncharted 2? Uncharted 2 estamos viendo, se los digo en un idioma en el que nos entendamos, es Indiana Jones totalmente evolucionado. Indiana Jones totalmente evolucionado, hecho videojuego. Con unos gráficos que les diría que les van a hacer pausar el juego. Van a querer pausar el juego y ver todos los detalles que tienen esos gráficos en cuanto a escenarios. Y les diría que en cuanto a estructura y en cuanto a jugabilidad del juego, ni les digo el guión. El guión del videojuego, a ver, si se hubiera hecho película, por ahí les digo no va a ganar el Oscar. Pero si se hubiera hecho película, la verdad no tendría nada que envidiarle a cualquier película de aventuras. A eso voy en cuanto al videojuego. La estructura, la industria del videojuego es exactamente parecida a la industria y estructura de las películas actuales. Ya termino. God of War 3. Seguramente, les vuelvo a repetir, este video no está hecho para gamers, pero seguramente más de uno debe haberse cruzado, si en algún momento coqueteó con la PlayStation 1, con la PlayStation 2, no, 2, perdón, con la PlayStation portátil, debe haberse cruzado con Kratos y toda su lucha contra los dioses del Olimpo en God of War. ¿Qué tiene God of War 3? En particular, la violencia. Que si bien se deja entrever en los juegos de PlayStation 2 y PlayStation portátil, en God of War 3 adquiere una capacidad un poco más core, digamos. El guión no tiene mucha diferencia con los otros diferentes guiones de los God of War, pero les estoy hablando ahora totalmente a los de mi generación. Kratos debería estar en nuestro nivel de héroes
Y sobre todo si a ustedes les gustaron, no sé, qué sé yo, trato más o menos de visualizar. Si a ustedes les gustó Gladiador, si les gustó El Señor de los Anillos, si les gustaron esas películas Dioses de Egipto, eh, van a quedar chochos con este videojuego por la jugabilidad y por el personaje de Kratos. Por el personaje de Kratos más que nada. Les vuelvo a repetir, esto es PlayStation 3. Y PlayStation 4 tiene muchísimos otros videojuegos y tiene secuelas de todos los otros videojuegos, pero que yo no tengo la oportunidad de disfrutar. Y no sé si los quiero disfrutar, es más, les voy a poner un asterisco en este video acá, así chiquito, mírenlo, acá, se los voy a poner ahí, ¿ves? ¿Dónde está eso? Porque al final les quiero decir algo muy, muy importante. Espero no olvidarme. Me quedan 2 videojuegos y ya terminamos. Siguiente videojuego, que si ustedes tienen la posibilidad de adquirirlo, les diría que sería uno de los primeros videojuegos que ustedes deberían comprar, o por lo menos experimentar. The Last of Us, el último de nosotros. Este videojuego, la banda sonora de este videojuego, hecha por el inmenso y genial Gustavo Santaolalla, solamente por la banda sonora ya vale la pena el videojuego. Pero este videojuego hizo un clic en lo que sería la jugabilidad de los juegos. Además de las gráficas y además del guión, que les puedo asegurar que se les va a escapar más de una lágrima con el guión. Se los digo en serio. ¿Qué es lo que tiene la jugabilidad? Que la jugabilidad empieza a jugar, valga la redundancia, con lo que es el sigilo, con lo que son las estrategias, con lo que es no ya de por sí un shooter en primera persona, sino más bien, esto es en tercera persona, pero ya más bien con paciencia, con estrategias, con pensar que me parece que yo creo que debería elegir este camino en vez de este otro. O sea, el sigilo es excelente en este juego y creo que le marcó a otros videojuegos posteriores una forma de jugar un juego. Y les vuelvo a repetir, no quiero ser ofensivo ni mucho menos, pero el que no haya jugado a estos juegos no tiene la más menor idea, de lo que es un videojuego para adultos. Termino. Este videojuego que les voy a presentar ahora, en realidad, si uno se pone estricto, más que nada con nosotros que tenemos la cabeza dura en cuanto a la generación, no es un videojuego. Si bien nosotros tenemos que usar el joystick, en realidad es una película en la cual tenemos que tomar ciertas decisiones para determinados personajes. Dependiendo el personaje, dependiendo las decisiones, esta película tiene un final diferente. Heavy Rain, uno de los mejores videojuegos que se han hecho para PlayStation 3. El guión, la historia, la angustia, las decisiones, los nervios, la línea argumentativa de detectives que lleva a este videojuego. El protagonista se encuentra con que secuestran a su hija y se encuentra con uno de los, les digo la verdad, para el que esté en el ambiente, uno de los mejores asesinos que hay, el asesino del origami. Es como que yo les diría, como que yo les recomiende Pecados Capitales. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Como que yo les recomiende El Silencio de los Inocentes, hecho videojuego, en donde ustedes son el protagonista. Espero haberle sacado de su cabeza la estructura de que un videojuego es solamente para chicos. No, pudo haber sido en su primer momento, pudo haber sido en esa generación. Hoy por hoy
los videojuegos mueven muchísima cantidad de dinero y muchísima producción, muchísimo esfuerzo. Casi les diría igual que una película. De hecho, hay actores famosos que actúan en videojuegos. Porque les reditúa, por lo que sea, por la satisfacción personal, lo que sea. A lo que voy es que se tienen que sacar de la cabeza que un videojuego es para chicos. Obviamente, por supuesto, la generación nuestra, la mía, tiene que tener un determinado tiempo para poder hacerlo, para poder jugarlo, para poder disfrutarlo, para poder verlo, para poder apreciarlo. Son diferentes etapas de la vida. Yo lo hago porque lo puedo hacer ahora, pero digamos, va en los tiempos que cada uno tenga. El asterisco que está acá, miren, ahí. Ese asterisco va a un apartado que les quiero decir que no va a durar mucho, que es el siguiente. Si bien estos videojuegos que yo les acabo de nombrar de PlayStation 3 son excelentes, son muy buenos, de hecho hay videojuegos de PlayStation 4, bueno, de PC ni hablar, porque de PC es hablar en otra estructura, en otra cosa, porque al tener tanta capacidad una PC, más que la PlayStation 4, que se va renovando constantemente, los videojuegos adquieren justamente grandes capacidades. Pero retrotrayendo, PC, PlayStation 4, PlayStation 3, bla 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 bla, y les estoy hablando a los de mi generación y seguramente van a coincidir, no hay como un clásico y no hay como videojuegos hechos, idealizados, generados por una capacidad menor. Ustedes van a ver que PlayStation 4, PlayStation 3, PC, tiene una gran capacidad gráfica, tienen excelentes gráficos que les van a asombrar, pero les van a asombrar como una película de Hollywood les asombraría. Esas películas que no tienen mucho guión, pero que son excelentes los efectos especiales, exactamente a eso voy. A eso voy. Aquellos diseñadores que tenían pocos recursos realizaban videojuegos maravillosos en PlayStation 1 y en PlayStation 2, ni hablar de las NES, con poquitos recursos, que eso era lo que implantaban una semilla determinada para que a usted, a ti, a vos, te gusten los videojuegos. Yo no cambiaría jamás, y miren que les estoy hablando de videojuegos buenos, pero que reduciendo lo que es gráficos, y eso que no hablé del videojuego principal que fue Silent Hill en PlayStation 1, reduciendo los gráficos, una línea argumentativa buena, una cosa en la que uno tiene que concentrar las mejores ideas y las mejores estructuras y la mejor idealización con poquitos recursos. No digo que lo que viene ahora no sea malo, sea malo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que para mí, mi opinión personal, por una cuestión generacional, es que los mejores videojuegos se realizaron de PlayStation 2 para atrás. Me voy a ganar un montón de odio, seguro, me juego la cabeza. Pero les quiero decir, no estoy diciendo eso. Yo creo que realmente hay muy, muy buenos videojuegos de esa para acá, pero son menos. Son muchísimo menos, pues se quedan en la comodidad, en la comodidad de los gráficos, en la comodidad de lo que se puede hacer. Piénsenlo como una película de Hollywood, cuando uno tenía que hacerle creer al espectador cierta cosa, lo hacía con todas las herramientas y con todo el guión, con todas las palabras, con todos los diálogos determinados. Ahora es mucho más fácil, ahora es una computadora y listo. Pero bueno, a eso voy. Gente, muchísimas gracias por ver el video. Es un video totalmente diferente. Les vuelvo a repetir, yo no estoy queriendo hacer videos. O sea, les quiero decir que no voy a hablar de mecánica cuántica en el próximo video. Porque no. Les hablo de esto por una cuestión generacional, por una cuestión que conozco y por un tema de dirigirme a mis pares, a esta edad. No tengan vergüenza, no sean idiotas. No tengan vergüenza de decir yo juego a tal juego o yo juego a tal otro, porque ese concepto de que es el videojuego para los chicos es un concepto no solo que no es evolutivo, sino que es un concepto de ignorancia, y ese es un concepto más peligroso. Gente, muchísimas gracias y por ver el video, y bueno, si les gusta se suscriben al canal o no. Ustedes van a ver que tengo varios videos distribuidos por ahí con canciones y diferentes cosas.
Y seguramente nos veremos en algún próximo video, o hablando de libros, o hablando de algún tema en particular o lo que sea, pero siempre dirigido. Gracias.